Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí en el canal, pues en otra charla, nuevamente. Pues ahora vamos a hablar sobre uno de los escritores japoneses más conocidos, ¿sí? Bueno, para muchas personas, pues nada más el escritor japonés más conocido, pues es Haruki Murakami, que bueno, próximamente le dedicaremos un programa, pero ahora vamos a hablar sobre uno de los escritores japoneses más célebres no solamente por su obra, sino sobre todo pues por la forma tan peculiar en la que terminó su vida y que bueno, pues es lo que más ha llamado la atención y sigue llamando la atención de muchas personas y que pues bueno, ha creado pues muchísima, muchísima polémica y ha levantado mucha ámpula y también es lo que ha hecho que pues para muchos que no saben o que no entienden muchas de las cosas, peculiaridades de la cultura japonesa y sobre todo del pensamiento de este escritor, cuáles eran sus planteamientos, pues bueno, pues les da por utilizar eh, pues eh, cosas escandalosas, ¿no? Decir el samurái de las letras japonesas y cosas, una serie de despropósitos que, pues bueno, más que servir para difundir o para que se conozca verdaderamente la obra de este autor, pues sirve nada más para el sensacionalismo, ¿no? Pero en este caso aquí no haremos eso, aquí no contribuiremos a eso, sino que lo que haremos será, pues, hablar sobre la vida, sobre la obra y sobre el pensamiento de este gran escritor japonés que fue Yukio Mishima. Bueno, pero antes de iniciar con la charla sobre este autor japonés, pues bueno, pues primero que nada, pues quiero agradecerles que estén aquí, que pues bueno, que sigan apoyando el canal y bueno, pues avisarles y anunciarles que pues bueno, ya he abierto la página de Patreon del canal, pues para que ustedes, si lo consideran conveniente y adecuado, pues se sumen a la comunidad de patrocinadores, de patronos, de mecenas de este canal y a través de sus aportaciones, que son, pues bueno, realmente son muy accesibles, módicas, ustedes puedan inscribirse y puedan aportar algo de recurso para poder continuar con este esfuerzo. Y pues bueno, en los comentarios, en los comentarios, en la página, en el caja de comentarios, ahí están la página a la cual ustedes pueden acceder, ahí ustedes pueden entrar y ahí pueden seguir las instrucciones para aportar lo que ustedes consideren para seguir apoyando el canal. Y otra forma de seguir apoyando el canal, pues es desde luego ayudándonos eh, pues bueno, a difundirlo, dándole me gusta, suscribiéndose si no es que no se han suscrito al canal y sobre todo dejando comentarios y dándole eh, like a la campanita que está ahí abajo para que les lleguen los avisos de los nuevos videos y de las novedades que tengamos aquí en el canal. Bueno, pues sin más, déjenme tantito cerrar aquí la, la cortina, porque pues bueno, estamos grabando aquí, el sol nos está entrando y nos está dando ahí algunos flashazos, creo que así estamos mucho mejor. Pues bueno, pues vamos a empezar a hablar sobre Yukio Mishima. Bueno, pues ¿quién fue Yukio Mishima? Pues Yukio Mishima es el seudónimo que utilizó este escritor que originalmente se llamó Kimitake Hiraoka, ¿no? Que, pues bueno, el significado de Kimitake es príncipe guerrero, entonces, pues ya desde ahí
ya tenía, pues, pues de alguna manera definido su destino. No fue un príncipe guerrero, eh, pues en la guerra propiamente, sino en las letras. Y pues bueno, él nació el 14 de enero de 1925, es decir, en este mes todavía, este mes de enero que ya se nos fue, cumplió, el 14 de enero cumplió 100 años, fue su centenario, el centenario de su natalicio, y pues él murió el 25 de noviembre de 1970. Vivió pues más o menos 45 años, o sea, falleció muy joven. Sin embargo, eh, no obstante esta juventud, pues bueno, fue autor de más de 100 obras y no solamente fue escritor, ¿no? Sino que fue también actor, director de orquesta, libretista de ópera y campeón de kendo y de karate. Entre las obras que escribió, pues escribió 40 novelas, 18 obras de teatro, 20 libros de cuento, 20 libros de ensayo, más o menos. Y pues bueno, pues bueno, además de otros libros que han aparecido de cartas y todas cosas. Buena parte, hasta antes de su muerte, pues no se habían publicado muchos libros de él en español, que incluso pues en la actualidad pues es relativamente poco lo que se conoce en español de la literatura japonesa, siendo tan rica y tan amplia y tan milenaria. Y pues bueno, los autores japoneses, no se diga autores clásicos, sino autores contemporáneos, pues nos llegan a cuentagotas, ¿verdad? Porque, pues bueno, pues por principio de cuentas cuesta trabajo eh, traducir del japonés al español, y a las editoriales, sobre todo en la actualidad, pues no les interesa mucho difundir la literatura de ese país en nuestro idioma. Entonces, pues bueno, salvo los más comerciales, digo, el más comercial de ellos en la actualidad, pues como ya lo dije, es Haruki Murakami, pero antes de él, pues en los años 80 y 90, pues se dio la introducción de las principales obras de Yukio Mishima o Mishima, y que ahora, pues bueno, ya gracias a, sobre todo Alianza Editorial de España, se ha dado la tarea de ir publicando poco a poco los libros que hay, pero pues no, no son todas estas obras, no son todas las obras que se pueden encontrar. Entonces, iremos haciendo un repaso de las diferentes obras de Yukio Mishima, y lo iremos desglosando a lo largo de su vida. Bueno, pues primero que nada hay que destacar que Yukio Mishima o Kimitake Hiraoka nació en una familia, en el seno de una familia privilegiada, ya que su padre fue secretario de pesca del gobierno japonés en 1925. Es decir, él era un funcionario, un político. Sin embargo, pues no era de la clase noble o privilegiada propiamente dicha, sino era de la clase media alta. Eso es muy importante, pues, entenderlo en el contexto de la división de clases, ¿no? La sociedad japonesa en ese entonces, pues, era muy, muy clasista, estaba muy bien, muy estratificada, y pues bueno, solamente los hijos de la clase pudiente, de los nobles y de los grandes funcionarios, pues entraban a las grandes escuelas. Sin embargo, pues bueno, su familia, sobre todo su abuela, que fue la que lo crió, la abuela tenía algunos problemas mentales, y entonces, pues bueno, cuando lo estuvo criando al pequeño Kimitake, pues bueno, tenía ya accesos de violencia, donde lo castigaba severamente, y bueno, pues eso fue formando la personalidad de Kimitake antes de que se volviera Yukio Mishima. Pero bueno, en ese entonces, pues bueno, la abuela, pues bueno, ella decía que su familia provenía de una estirpe de samuráis,
Y desde ahí, pues bueno, le vino pues toda esta idea y obsesión, podríamos decirlo, acerca de la tradición y el pasado glorioso de el imperio japonés. Entonces, él, pues bueno, su familia, pues bueno, consiguió que él estudiara en en escuela de, lo que podríamos decir, escuelas de ricos, aunque él no era lo suficientemente rico, pero pues bueno, se destacó sobre todo por su inteligencia y por pues vamos a decirlo así, eh, 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 por su preparación y por su talento, ¿no? Como escritor y como persona que leía y escribía ya desde muy joven. Ya desde muy joven él se destacó precisamente por la escritura, porque le gustaba la escritura. Luego, pues bueno, viene ya cuando él está pues joven, ¿no? A los 18 años, 17, 18 años, pues él quiere entrar al ejército precisamente para participar sobre todo como piloto kamikaze, ¿no? De, eh, en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pues por su físico y por su salud, pues lo declararon que tenía principios de tuberculosis y entonces no pudo entrar al ejército. Esto le trajo, pues bueno, un cargo de conciencia en el sentido de que, pues él hubiera querido morir por el honor de su patria y eso fue algo que lo trajo toda su vida, ¿no? El no haber muerto en condiciones gloriosas. Hay que recordar que, bueno, que para la cultura japonesa de ese entonces, ¿no? No sé qué hasta ahorita si eso siga para los jóvenes japoneses de esta época, pero para entonces era un honor morir por la patria, morir por el emperador, sacrificar la vida por eso, por ello. Entonces, pues bueno, él no pudo entrar a eso, entonces, pues bueno, se dedicó a escribir a pesar de que su padre no quería que fuera escritor, porque pues eso no era algo digno, ¿no? Incluso en ese entonces, incluso pues ahora todavía, ¿no? Este, igual yo si tuviera un hijo, pues le diría que quisiera ser escritor, pues primero le diría que no, luego si insistiera le diría que qué le pasa, que si está mal de la cabeza, y después lo desheredaría y le quitaría el nombre. No, no es cierto. Pero sí, es para muchos padres, incluso en la actualidad, pues que los hijos se dediquen, traten de dedicarse a algo tan poco productivo y de tan poco relumbre social como ser artista, ser escritor o de cualquier cosa que se relacione con el arte, pues bueno, en ese entonces pues era aún más y sobre todo en la estratificada, en la tan clasificada, ¿no? Tan clasista sociedad japonesa. Entonces su padre no quería que fuera escritor, entonces él, pues bueno, escribía en las noches, a escondidas, sobre todo nada más se las enseñaba a su madre, porque bueno, pues sí, como todas las madres de muchos escritores, pues era la que lo promovía y lo lanzaba, ¿no? Lo impulsaba para que él siguiera escribiendo. Entonces él estudió, se graduó en Derecho en la Universidad de Tokio, ¿no? Que pues para entonces, incluso ahora, pues es una de las más prestigiadas, ¿no? Es la más importante de Japón, y era muy difícil entrar ahí. Entonces, en 1947 se graduó, y poco después, pues bueno, gracias a las influencias de su padre y todo esto, pues logró entrar al gobierno como funcionario menor, pero renunció muy pronto. Y fue entonces cuando se decidió a ser
escritor de tiempo completo y pues bueno, allí, pues bueno, ya se enfrentó con su padre y pues bueno, se decidió a ser eh, escritor de tiempo completo y se decidió escribir. Entonces, entre 1946 y 1948 escribió su primera novela que se llamó Ladrones, eh, la cual pues no tuvo mucha repercusión. Sin embargo, sería con Las confesiones de una máscara o Confesiones de una máscara, que aquí es donde vamos a empezar a ver eh, el recorrido de la obra de Yukio Mishima, que para entonces ya él ya había decidido convertir su nombre, cambiarse el nombre para precisamente también, pues bueno, para que no afectara el prestigio de la familia y de su padre, y entonces decidió llamarse Yukio Mishima, que Yukio quiere decir nieve, nieve pura o pureza, ¿no? Dependiendo. Y Mishima, pues es el nombre de una ciudad costera de Japón. Y pues decidió ponerse ese nombre en honor a uno de sus profesores de literatura de la escuela. Entonces, a los 24 años, publicó Confesiones de una máscara en el año de 1949 y pues obviamente fue un exitazo. Aquí tengo una edición reciente, vean ustedes, pues bueno, es una edición. Originalmente yo la edición que leí originalmente, pues era de Seix Barral, recuerdo, ¿no? Con un dibujo. Pones aquí esta, pues es muy buena con la composición fotográfica, con una foto de él, aunque pues bueno, él era pues bastante joven, 24 años, Confesiones de una máscara, que creo que es obviamente la obra más conocida de Yukio Mishima en español y en México y en Latinoamérica. Yo creo que muchas personas han entrado en conocimiento de la obra de Yukio Mishima, sobre todo, pues bueno, por la temática y la forma de lo que cuenta, que obviamente tiene muchos elementos autobiográficos que, pues bueno, irán prefigurando las preocupaciones y el mundo y la forma en que Yukio Mishima abordará la literatura. Sobre todo porque en esta obra, en esta novela, pues bueno, trata de un joven que, pues bueno, tiene pues preferencias eh, homosexuales y se enamora de un compañero de la escuela y pues bueno, obviamente para esa época pues estaba, y para la sociedad japonesa pues eso estaba muy penado, vamos a decirlo así socialmente, ¿no? Muy censurado socialmente, pues bueno, que tuvieran esas inclinaciones, esas preferencias, ¿no? Y entonces, pues bueno, causó desde el principio, levantó ámpula, la novela fue reconocida y eso le permitió a él dedicarse a la literatura, pues a partir de entonces, ¿no? Dedicarse de tiempo completo a la literatura y pues bueno, ser un gran escritor reconocido, ¿no? eh, en su país. Bueno, después, en 1950, un año después, publicaría otra novela, C de Amor, ¿no? En donde está intentando desesperadamente hacer del amor-pasión, el vínculo que lo aproximara a una realidad que cada vez se iba descubriendo más lejana y ajena, ¿no? Dice aquí la contraportada, C de Amor constituye una de las aportaciones fundamentales del espíritu japonés a las letras de nuestro tiempo. Entonces, aquí ya se empieza a prefigurar lo que sería la literatura de Yukio Mishima y también en ese año
publicaría otra novela, Los Años Verdes, ¿no? Inspirada en un hecho real, Los Años Verdes se centra en la figura del protagonista, Makoto Kawasaki, joven de buena familia marcado por su singular carácter, por su escasa empatía social y por la conflictiva relación con su padre. Si suena parecido, no es casualidad. Una vez desmovilizado tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, Makoto, nihilista frente a la sociedad, resentido frente a la familia, se embarcará en una espiral autodestructiva presidida por una morbosa obsesión por el dinero y la fascinación por la muerte. Los Años Verdes. Cuarta novela de Yukio Mishima, ¿no? Tercera de las publicadas en español, también que ya tenemos los temas, ¿no? Los temas fundamentales de su obra, que es precisamente esta cuestión del nihilismo, del no sentirse a gusto dentro de la sociedad, de sentirse un des, desubicado, ¿no? De no sentir que encaja, ¿no? Entonces, bueno, ese es Los Años Verdes. Luego tenemos esta obra, y ya será ya irá configurándose como una de las obras más ambiciosas de la primera época, que es El Color Prohibido, ¿no? Esta novela de 1951, ¿no? 53, entre 1951 y 1953, Shunsuke, un famoso escritor sexagenario, se siente atraído por la extraordinaria belleza de un joven homosexual, Yuichi. Encallado en en una encrucijada vital, se ve tentado por la idea de vengar por medio de él las muchas frustraciones que le han hecho experimentar las mujeres y se embarcará en un juego perverso cuyas insospechadas consecuencias están muy lejos de prever, ¿no? El color prohibido, que es una expresión japonesa que hace referencia a la homosexualidad, nos ofrece una obra teñida por una atmósfera turbia e inquietante acerca de un mundo prohibido. Bueno, pues aquí este es una donde, pues bueno, aquí ya más Yukio Mishima profundiza aún más en la cuestión de la homosexualidad, ¿no? De la exploración de esta cuestión de la homosexualidad. Aquí hay que, aquí hay que decir que, bueno, pues eh, Yukio Mishima, a pesar de, bueno, de su, no su abierta, pero sí que mostraba en sus obras mucha de la cuestión de eh, la, la, la experiencia homosexual, pero él, pues para su eh, condición social y pues para su época, pues él se casó. Él se casó con una mujer y tuvo dos hijos, un hijo y una hija, y se casó en 1958 con, a ver, déjame ver, por aquí tengo el nombre de la esposa, Yoko Sugiyama, se casó, pero, pues bueno, se dice, bueno, hay testimonio de que en algún momento, pues anduvo cortejando a la que luego sería la esposa del emperador Akihito. Entonces, pues bueno, esos eran los círculos en los que desarrollaba Mishima, ¿no? Y entonces, pues bueno, después de Color Prohibido, publica El Rumor del Oleaje y la que será su novela, también una de las novelas ya considerada, pues, más conocidas en nuestro idioma y pues bueno, a nivel mundial, que es El Pabellón de Oro, ¿no? Pero antes él ya había escrito un libro de cuentos, ¿no? Un par de libros de cuentos, ¿no? Que aquí, pues bueno, tengo esta edición de Ediciones Ciruela, que se llama La Perla, ¿sí? La Perla, que
incluye un cuento que también pues ya prefigura lo que será, pues que se llama patriotismo, que es la historia un- de un militar que que comete el suicidio ritual, ¿no? El llamado seppuku, y que, pues bueno, después será llevado al cine, será llevado al cine, será como un cortometraje en el cual el propio Yukio Mishima eh, interpretará a este militar y en pantalla, pues, cometerá el suicidio ritual que después lo llevará a cabo, pues, en la realidad eh, con lo que será, pues, su último acto, que ahorita hablaremos acerca de él. Pero entonces, El Pabellón de Oro, que es una novela bellísima, que por cierto aquí esta traducción fue hecha por Juan Marcé, ¿no? Por el extraordinario escritor español también, Juan Marcé, tradujo El Pabellón de Oro. Entonces, es una de las mejores novelas de Yuki Mishima, con la que ya se empieza a hablar de su novelas de madurez, ¿no? Donde, pues ya a partir de los 60, ¿no? En los 50, 60, pues ya serán sus grandes obras, ¿no? Sus obras novelísticas sobre todo. Luego del Pabellón de Oro, la que publicará La Casa de Kyoko en el 59 y después, en 1960, Después del banquete. Otra novela, aquí está, ahorita ya las novelas de Yukio Mishima ya se pueden conseguir algunas más en Editorial Alianza, que ha estado publicando muchas, pero estas son de las ediciones de Editorial Caralt, esta editorial española, que aquí está Después del banquete. Dice, Kazu es una mujer que rebosa vitalidad. Con el fruto de su trabajo ha logrado ser propietaria de un importante restaurante, el Sitsugoan, al que acuden políticos, diplomáticos y financieros. Inesperadamente se siente cautivada por uno de los clientes, Noguchi, intelectual maduro y distinguido, que había sido ministro. Como la atracción es mutua, deciden unir sus vidas, pero pronto surgen discrepancias que ponen de manifiesto sus disparidades profundas entre ambos. Noguchi se presenta como candidato del Partido Radical en las elecciones legislativas y Kazuo se entrega fervorosamente a promocionar la candidatura del marido. Pero los métodos que utilizan chocan hasta la ruptura con el sentido ético y la conducta íntegra de Noguchi. Con este argumento, Mishima construye una novela en la que se describen magistralmente las opuestas psicologías de los dos protagonistas. Bueno, aquí pues ya estamos entrando, ¿no? En los temas eh, pues ya de la novela, vamos a decirlo así, de la novela moderna propiamente dicha, ¿no? Aunque hay que decir, y aquí ya podemos empezar a hablar acerca de cuál es sobre todo las dos fuerzas que jalan y hay ahí una especie de, de estiramiento, ¿no? De la obra de Kuro Mishima. Por un lado, tenemos la tradición de la literatura y de la sociedad japonesa, que para Mishima es muy importante, dado que él pues eh, vamos a decirlo así, un fanático del imperio japonés, de la tradición, no solamente de la cultura, sino también del gobierno, que, pues bueno, como ustedes saben, pues a raíz de la Segunda Guerra Mundial, de eh, genocidio que realizó Estados Unidos con el bombardeo, con las bombas atómicas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, que pues bueno, dieron
término a la Segunda Guerra Mundial, pero, bueno, más bien la Segunda Guerra Mundial ya está terminada, sino más bien con el lanzamiento de las bombas en Japón se inició la Guerra Fría, porque pues realmente ya Japón estaba ya prácticamente derrotado y pues, lo que hizo Estados Unidos fue precisamente eh, 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 decirle al mundo, pues, quién iba a ser el que iba a mandar en los próximos años en el mundo, sobre todo ante la pues amenaza para ellos de los rusos, que en realidad fueron los rusos, el ejército rojo fue el que ganó la, la guerra en Europa, ¿no? Estados Unidos ya llegó al final y pues bueno, precisamente para mostrar su poderío, pues decidieron lanzar las bombas. Digo, nada más hay que ver ahí la película de Oppenheimer de Christopher Nolan y ver ahí cuál fue este refuego de si se lanzaba o no se lanzaba. Y bueno, Estados Unidos decidió lanzarla y para la sociedad japonesa, sobre todo para el pueblo, pues fue una cosa muy humillante, no solamente la caída de las bombas, sino también lo que obligaron los Estados Unidos a la clase dirigente japonesa, entre otras cosas, a hacer que fuera el propio emperador el que declarara la derrota de los japoneses, siendo que pues para la sociedad y la tradición japonesa, el emperador era más o menos que un dios, no más o menos, era un dios, era una divinidad, era considerado una divinidad, y al ser obligado por los Estados Unidos a declarar la derrota o a reconocer la derrota, pues bueno, fue un duro golpe para esa sociedad que después pues ya sería configurada, ¿no? A partir de MacArthur, eh, a imagen y semejanza de la sociedad norteamericana, ¿no? Incluso, pues bueno, con un gobierno parecidísimo, calcado al de Estados Unidos, y con una forma de gobierno y de economía muy, muy igual a la de Estados Unidos. Y que bueno, pues afortunadamente para los japoneses, su cultura milenaria, pues le ayudó precisamente a eh, no ser arrasada por la influencia norteamericana y al contrario, pudo levantarse, ¿no? De las cenizas prácticamente y convertirse en un exponente mundial, ¿no? En una sociedad no solamente económica, sino culturalmente muy fuerte. Sin embargo, pues bueno, para muchas personas, entre ellos Yukio Mishima, que pues bueno, él vivió la Segunda Guerra Mundial y vivió en esa sociedad humillada por la influencia norteamericana, pues bueno, allí estaba eso. Pero paralelamente, y esa es una fuerza, pero paralelamente, del otro lado está la influencia de la literatura occidental. Yukio Mishima fue un gran lector de los clásicos europeos, de los escritores franceses, de los escritores rusos, de los escritores ingleses, y eso lo llevó a su, pues bueno, a utilizar y al introducir en la literatura japonesa temas y formas de la literatura europea, ¿sí? De la literatura europea moderna, digo, nada más y nada menos, pues bueno, Confesiones de una máscara empieza con un largo epígrafe de Dostoyevsky, tomado de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov, que empieza así, por ejemplo. La belleza es una cosa terrible y espantosa. Es terrible porque es indeterminable y no hay modo de determinarla porque Dios
no ha planteado más que enigmas. Aquí las orillas se tocan, aquí viven juntas todas las contradicciones. Yo soy un hombre muy poco instruido, hermano, pero he pensado mucho en esto. Hay una terrible cantidad de misterios. Son demasiados los enigmas que oprimen al hombre en la tierra. Descífralos como mejor entiendas y sal del agua sin mojarte. Magnífico. No puedo soportar además que hasta un hombre de elevado corazón y mente clara empiece con el ideal de la Madonna y acabe con el de Sodoma. Bueno, pues, imagínense, este muchacho de 24 años que escribe esta novela, ya influido por los maestros de la novela del siglo XIX y bueno, de la cultura occidental. Entonces, allí él, pues, desempeñará eh, esta función, ¿no? Entre esta tensión entre la tradición y la modernidad. Por una parte, pues bueno, la tradición de de las formas y de los géneros propios de la cultura japonesa, de la literatura japonesa, como el teatro no, ¿no? El teatro no, y la literatura moderna europea, ¿no? Del siglo XIX y del siglo XX. Entonces, pues bueno, eso traerá esto. Entonces, no solamente eso en cuanto a su literatura, sino también en cuanto a su pensamiento político y en cuanto a su figura pública, es decir, cómo será percibido en la sociedad japonesa, que de alguna manera, pues bueno, también se mantenía pues muy tradicional en ese sentido, ¿no? De sus formas, como sabemos, pues bueno, como nosotros pues alcanzamos a conocer un poco de cómo es la cultura japonesa, esta cultura donde pues importa más el grupo que la individualidad, ¿no? Donde se busca no llamar demasiado la atención, donde hay que trabajar mucho y contribuir al crecimiento de la colectividad, ¿no? Y entonces, pues bueno, una personalidad como la de Mishima, ¿no? Pues muy extrovertida y sobre todo que no se quedaba callado y que además planteaba esto que era él lo que consideraba era la hipocresía y la cobardía de la clase dirigente al hincarse ante el imperio norteamericano, ¿no? Pues bueno, allí estaba muy eh, claro, ¿no? Que se fue prefigurando años después con sus obras últimas, pero bueno, y sus acciones últimas. Pero bueno, regresando a su obra, pues bueno, tenemos que después del banquete publica La estrella más hermosa y luego La escuela de la carne. Aquí tenemos La escuela de la carne, ¿no? Dice, en el Tokio de los años 60, donde cohabita la sociedad moderna con las viejas tradiciones, y la mujer goza de más libertad, pero en el ambiente siguen flotando los viejos prejuicios. Taeko Asano es una mujer independiente, divorciada, con un buen nivel de vida. Cansada de jóvenes inmaduros y de nuevos ricos banales, seduce a Senkichi, un camarero de una discoteca gay de escandalosa reputación. Senkichi es joven y atractivo, de mirada angelical, pero también de ambiciones perversas, y la aventura arrastrará a Taeko más allá de lo que espera. Nuevamente, pues bueno, aquí la escuela de la carne, aquí tenemos un ejemplo de lo que decíamos, de cómo retrató Mishima las tensiones de, eh, de la sociedad, de la sociedad de su tiempo, de la sociedad japonesa de su tiempo. Estamos hablando de la Escuela de la Carne, 1963, y también en ese año, pues publica esta hermosa, ¿no? Novela, ¿no? Que es también una de las más conocidas y de las más celebradas
de Yukio Mishima, que es el marino que perdió la gracia del mar, ¿no? En Editorial Debate, este es una editorial debate, es una edición muy bonita de Editorial Debate, ¿no? Con pasta dura. Eh, la sangre, la muerte, la homosexualidad, la exaltación del cuerpo, las viejas leyendas tradicionales, el suicidio ritual y la ética samurái son algunas de las obsesiones recurrentes en Yukio Mishima, el novelista japonés contemporáneo más conocido fuera del ámbito literario de su país. El marino que perdió la gracia del mar es una fábula moral de clima opresivo y moroso que tiene por núcleo los diabólicos designios de un grupo de adolescentes salvajes que odian el universo adulto y desdeñan todo sentimentalismo e hipocresía. Pues bueno, de alguna manera ya en esta novela pues se va prefigurando también lo que será el ánimo del 68, que también en Japón tuvo su eh, 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 correlato, ¿no? También en Japón hubo protestas estudiantiles y hubo movimientos sociales, ¿no? Eh, movimiento social, movimiento estudiantil, y que luego, ahorita vamos a hablar más adelante, Yukio Mishima tuvo diálogo y se enfrentó a las ideas de estos estudiantes, ¿no? Sobre todo, pues bueno, hay que tomar en cuenta que los estudiantes de la Universidad de Tokio, pues eran fundamentalmente de izquierda, muy radicales, mucho más radicales de lo que se pudiera pensar acá en Occidente, ¿no? Entonces, ahí fue muy interesante, pero ahorita vamos a platicar de eso. Bueno, vamos a ver también, bueno, para hablar, por ejemplo, de una obra que, bueno, hasta ahorita pues es la única obra que yo he podido conocer de Yukio Mishima, que fue Madame de Sade o Madame de Sade, que es de 1965, aunque en 1956 él escribió La mujer del abanico, 6 piezas de teatro no moderno, ¿sí? Bueno, primero hay que pues, mencionar eso, ¿no? Acerca del teatro no. El teatro no es una tradición, es el teatro tradicional japonés, donde, pues bueno, una de las cuestiones es que es muy estático, vamos a decirlo así, muy tradicional. Sí, una de las características que luego a nosotros como occidentales nos cuesta trabajo entender es que, por ejemplo, en este teatro no, los, en este teatro no, los elementos, o sea, una de las características del teatro no, es que lo que se busca es que se mantengan inamovibles todos los elementos tradicionales, es decir, que no haya cambio, que las obras teatrales se escenifiquen siempre de la misma manera, ¿no? Y el placer que encuentran precisamente los espectadores del teatro, ¿no? O por lo menos hasta esa época era que las obras, que además el repertorio era un repertorio sumamente limitado y tradicional, siempre eran las mismas obras, siempre eran montadas de la misma manera desde años, décadas, quizás siglos anteriores, ¿no? Esa era una de las cuestiones tradicionales. Entonces la gente no iba a ver qué novedades había en las puestas en escena, ¿no? No como el teatro occidental moderno, ¿no? Donde, pues bueno, se significan los clásicos y se dice, es una nueva adaptación, vamos a ver de qué manera ahora se interpreta a Shakespeare o a
los griegos o como sea, ¿no? En el teatro tradicional japonés, lo que importa es que todos los elementos sean iguales desde la forma tradicional. Y que entonces a lo que va el público es precisamente a detectar las cosas que no se hicieron igual, ¿no? Y esa es la crítica, esa es la crítica. Aquí le cambió, pero a diferencia de nosotros, los occidentales, que somos esclavos de la novedad y de lo diferente, de la diferencia, para ellos, para los japoneses, en esta tradición del teatro, lo que importa es precisamente la permanencia, ¿sí? Entonces, o sea, los autores no se atrevían a introducir nuevas obras y nuevos temas, porque también los nuevos temas, pues pues eran pues los tradicionales, ¿no? Generalmente, pues la historia de una muchacha eh, que es seducida por un muchacho y tienen ahí una cuestión romántica y hay un drama, ¿no? Hay una situación dramática y ya, y que todo escenificado, ¿no? Ambientado en la época imperial y todo esto, con los escenarios eh, tradicionales, nevados, todo esto. Yukio Mishima lo que hace es introducir temas modernos e introducir formas modernas del teatro dentro del teatro, no respetando, desde luego, los elementos tradicionales, ¿no? Otra cosa que también hay que mencionar dentro del teatro, ¿no? Para los que no saben cómo es este tipo de teatro tradicional japonés, eh, generalmente las obras son protagonizadas por personajes femeninos que son jovencitas, ¿sí? Que son jovencitas. Pero quienes las interpretan son actores llamados los onagata, son los actores hombres que interpretan a mujeres jovencitas dentro del teatro no tradicional. Y estos actores son sumamente respetados y sumamente admirados dentro de la cultura japonesa, porque además son actores que llevan años interpretando eso. Pero aquí la cuestión es precisamente la transformación, la magia de la transformación, que un hombre de 50, 60 años, incluso más, puede llegar a interpretar en el escenario. Obviamente, pues bueno, como ustedes saben, pues bueno, el teatro no, pues es con la cara totalmente blanca, ¿no? Con apenas unos rasgos detallados, con maquillaje, pero toda la cara blanca, de la cual, pues bueno, nada más por mencionar el dato y pues por sacarlo a cuento. Por ejemplo, el grupo Kiss, este grupo de rock, al cual yo sigo y seguí durante mucho tiempo. Ellos tomaron estos elementos del teatro, ¿no? De ahí yo me imagino, supongo, el gran éxito que tuvieron en Japón, pero ellos, esta cara blanca, ¿no? Con maquillaje encima, con ciertos rasgos ahí, pues fue tomado precisamente del teatro, ¿no? Ellos se apropiaron de esto y pues bueno, por eso tuvo tanto éxito también, yo me imagino, en Japón. Pero bueno, pero allí lo importante en el teatro japonés es que son hombres los que interpretan mujeres. No hay mujeres en el teatro no. No participan mujeres. Hay personajes femeninos, pero son eh, interpretados por hombres, ¿no? Y generalmente, pues bueno, la personaje principal. Entonces, Yukio Mishima hace esta introducción, ¿no? Rompe, ¿no? Con esta tradición y no solamente les trae nuevos temas y nuevas formas, ¿no? Al teatro, ¿no? Digo, precisamente
respetando la forma, pero introduciendo novedades. Y entonces eso, pues eso causó en su momento, ¿no? Eh, eh, en ¿no? Otra obra, bueno, esas son las obras del teatro, ¿no? Pero también él, pues, participó, bueno, se escribió varias obras ya de corte más moderno, no del teatro tradicional, y una de ellas, quizá la más conocida en nuestro país, porque fue escenificada, fue La Marquesa de Sade, ¿no? Que aquí tengo dos obras, dos versiones, ¿no? Dos traducciones. Esta traducción hecha por el gran Juan Tobar, adaptada por Juan Tobar, ¿no? Y que aquí trae varios ensayos, y que esta colección fue publicada por la UAM, ¿no? Y en 1988 se escenificó. Yo la fui a ver, yo recuerdo que la fui a ver precisamente a la Casa del Tiempo, ahí al Teatro de la UAM, al Teatro de la UAM lo fui a ver, y entonces, a ver, voy a leer la contraportada de esta versión de la Marquesa de Sade, que dice, esta versión de la Marquesa de Sade, de Yukio Mishima, se estrenó en septiembre de 1988 en una coproducción de la Universidad Autónoma Metropolitana Marta Resnicoff y Fernando Moret, bajo la dirección de José Caballero. Para obtener una propuesta escénica manejable, Juan Tovar trabajó el texto a partir de la traducción inglesa, una especie de reconcentrado de la profusa obra de Mishima. La puesta en escena de La Marquesa de Sade constituyó uno de los mayores acontecimientos teatrales de 1988. No fueron solo la extraordinaria calidad de texto y la excelente adaptación y dirección, ni las excepcionales actuaciones de las primeras actrices, fue mucho más, el descubrimiento de un espejo virtual que devolvió al espectador una imagen conocida pero inaceptada e inaceptable de sí mismo. La ambivalencia de cada uno de los personajes, la pugna ineludible entre la virtud y el deseo, entre el placer y la moralidad, despertó el interés de un grupo de psicoanalistas por analizar la relación entre Sade y Mishima, desde la razón perversa en el sentido kantiano y finalmente a partir de la lectura que Lacan hace de Kant y Sade. Se presentan aquí tres ensayos que abordan, bueno, aquí vienen tres ensayos de Lore Aresti, Mirta Vicechi y Pablo España, ¿no? Pero bueno, esto es importante también, bueno, la aproximación psicoanalítica, ¿no? A la obra, ¿no? Que coincide también muy interesantemente con esta siguiente novela, también de ese año, de 1960, si mal no recuerdo, aquí está, no, 65, ¿no? La Marquesa de Sade fue 65, sí, perdón. Y esta novela, Música, sí, también fue publicada en 1965, y viene esta historia también es muy interesante porque también introduce el elemento del psicoanálisis. Dice, Música se centra en el Tokio de los años 60. A través de los apuntes personales de un psicoanalista, tenemos noticias del caso de una paciente para quien la música es una metáfora de placer sexual, de suerte que no puede oír música durante sus relaciones sexuales. Esto es, no conoce el orgasmo. Paciente y médico establecen una relación sensualmente detectivesca que constituye una crítica del psicoanálisis establecido y al mismo tiempo un ambicioso intento de revisar mediante ejemplos concretos fruto de la imaginación e inquietud del autor qué significa el concepto de amor absoluto. Con esta obra, Mishima intenta además exponer la cara y la cruz de la relación entre lo sagrado y lo indebido en el incesto, idea remota y obsesiva de la humanidad, la sutil expresión de Mishima que apela tanto a la inteligencia del lector como a sus sentidos, nos dispara en música
una singular muestra de su arte consumado. Esta novela también, curiosamente, también fue adaptada al teatro, ¿sí? Y yo la fui a ver en su momento, ¿no? Yo la fui a ver en su momento. Déjenme encontrar la referencia cuando fue, porque me acuerdo de esta actriz de que la escenificó, que también me gustó muchísimo, pero no sé por qué no tengo por ahí, si siempre la guardo los programas. Ahorita les voy a enseñar esta, ay Dios, ¿dónde está? Este también, está otro, por aquí lo debo tener, que aquí estaba, ¿no? Que es Mishima, que es esta, ¿dónde está? Ay Dios, se me perdió, yo lo tenía aquí guardado. Aquí está. Y esta obra, que es de Susana Robles y Abramo Seransky. Esta fue en el Foro Shakespeare, Teatro Estudio en el Foro Shakespeare, una obra basada en la vida y la obra, ¿no? De Yukio Mishima, escrita, eh, dice, de elocuente trayectoria dentro del teatro mexicano. Abramo Seransky ha sido el director que ha sabido captar las más bellas aportaciones. Bueno, aquí está, dice. Yukio Mishima, novelista. Mishima es el punto de partida para la regeneración de esta vivaz, sudorosa y viril experiencia. Más que una biografía individual, es una reflexión de los hombres sobre ellos mismos, sobre el vello en su pubis, los músculos en su abdomen y la frontera de su espíritu. Mishima es con un selecto grupo de actores de teatro kabuki, el más fastuoso y expresivo del Japón, monta una obra de teatro en la cual se representará su propia muerte tal y como lo ejecuta en la vida real. En medio de uniformes viriles, de disciplina férrea, de filosísimas espadas, surge un amor extraño entre crisantemos y esencias aromáticas, amor que será el verdugo que lo decapita al final del acto. Amor y tortura. Para morir cultivó su cuerpo hasta la perfección, quería ser un cadáver bello, no es estético suicidarse si no se está en perfecto estado. ¿Podrá el amor reencarnar tras la muerte? Una obra comprometida con los valores del tiempo, de la creación y del grupo. Pues bueno, pues aquí esta obra, la verdad es que no recuerdo mucho de esa obra como debió de haber estado, pero la que sí recuerdo y que no tengo, aquí estoy buscando la, la, eh, a ver, dice, no, eso fue en Perú, en el teatro Ricardo Blume, no, en el teatro Ricardo Blume, no, no lo encuentro. México, vuelvo a poner México aquí para encontrarme esto, eh, esto de Mishima. No, 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 pues que está la de el autor, teatro, obras de Ionesco y Yusho Mishima. Está en la revista de la universidad, a lo mejor sí ahí viene. No, sobre Juan desde con García Ponce. No lo encuentro. Pero esta actriz, sí me acuerdo de esa, estaba muy bonita esa actriz que significó esta obra.
Teatro Laura Mishimishima, la pandemia del VIH. En el 93, ahora sí, en el 93, a ver. ¿De quién era? A ver si dice aquí. A ver si dice aquí. Mm, no, 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 no. Bueno, vamos a seguir. Si lo encuentro, pues ya después lo encontraré, porque todavía nos faltan varios libros. Bueno, entonces, pues bueno, ahí está esta de música, también muy buena de decir. Bueno, aquí está este libro de que es otro, o es un libro de cuentos sobre el de que también pues, no, eh, pues no, fue ya publicado, déjenme ver, ya fue publicado es una antología publicada en el 89 originalmente, pero que apareció en el 2011 que trae varios cuentos, ¿no? Que son cuentos, relatos, ¿no? eh, Los Sables, que también es el más reciente, también muy buena edición de Alianza Editorial, con una letra grande, ¿no? Letra grande también, que también son algunos de los cuentos y relatos. Luego también aparecerá esto también que es una novela también publicada en español, ya más recientemente, ¿no? Que pues bueno, originalmente sería publicada, a ver, déjenme ver, en los 60, en 1967, ¿no? Y que habla, dice, todo parece ir sobre ruedas durante la luna de miel de la joven Ayako Inagaki, su marido Toshio Takigawa, es el hombre ideal, tierno, atractivo, culto, elegante, deportista, pero hay algo que empieza a inquietarle, la extraña relación de Toshio con su madre, una afable y encantadora mujer de porte aristocrático, viuda del embajador japonés en Londres. La señora Takigawa está muy bien relacionada con la alta sociedad de Tokio, incluida la Casa Real a la que quiere acceder el padre de Ayako, un ejecutivo ambicioso y snob. La señora Takigawa es famosa por las fiestas a las que acude junto a lo más granado de la sociedad nipona. Fue ella quien con un sutil juego de palabras y actos desconcertó el matrimonio entre los dos jóvenes que, pese a apenas conocerse, terminan atrayéndose en medio del glamoroso ambiente de vestidos de noche que los rodea. Vestidos de Noche es una inteligente sátira de la alta sociedad japonesa que conoció Mishima, un grupo social deseoso de aparentar, entregado a la fascinación por los modos de vida occidentales, pero en el que aún pesan la sobriedad de las rigideces y la estricta jerarquía familiar y social del Japón tradicional. Una sátira feroz con tonos irreverentes de la hipocresía social en la que, a través de personajes casi grotescos, Mishima explora una vez más el lado oscuro e inconfesable del ser humano. Pues bueno, aquí está esta, esta novela, Vestidos de Noche, que bueno, que allí ya, pues ya es de las últimas novelas que publicará en vida Mishima, porque después él publicará, bueno, antes de publicar tres novelas de su tetralogía y la última, pues bueno, obviamente póstuma, eh, él, pues bueno, en 1968, ¿no? Para ir entrando ya a la última fase de la vida de Michelle, en 1968 le darán, bueno, a él lo nombrarán tres veces como candidato al premio Nobel, pero en el 68 se lo darán a su maestro. eh, Aquí tengo la Yasunari Kawabata, la correspondencia entre eh, Mishima y Yasunari Kawabata, que, pues bueno,
hay que decir que, bueno, pues Yasunari Kawabata fue su maestro y fue quien lo introdujo en los círculos literarios de Tokio. Y pues bueno, en 1968 dicen, bueno, se dice que bueno, que Mishima declinó o pudo haber dicho que él no se lo merecía, sino que lo merecía su maestro, pero cuando lo recibe Kawabata, eh, pues él mismo dice que pues él no, dice que él ya estaba muy viejo y que pues se lo deberían de haber dado a Mishima, que era un gran escritor. Entonces, pues bueno, en el 68 se lo dan y bueno, también Mishima pues dice, pues bueno, ya se lo dieron a un japonés, está canijo que se lo den a otro japonés en tiempos recientes, será hasta pues bueno, los 2000 cuando se lo den a otro japonés, a Kensaburo Oe, pero bueno, ya no se lo dieron a Mishima y pues bueno, ya no lo recibió. Eh, Dicen que también pues no se lo dio porque pues bueno, como tenía acercamiento con el el, pues las ideas de derecha, las ideas tradicionalistas, ¿no? No se lo darán, no le darán el Nobel por esa razón. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Porque nunca hay una abierta declaración de por qué no se da. Pero bueno, entonces, ya en los últimos años de su vida, Mishima se dedicará sobre todo, habrá un momento en su vida donde eh, hará una transformación radical de su apariencia. Primero que nada, pues esculpirá eh, su cuerpo, ¿no? A través del ejercicio y del fisicoculturismo. Se convertirá de un muchacho o de un hombre maduro enclenque a un verdadero fisicoculturista con un cuerpo muy bien trabajado, que además él se sentirá orgulloso de mostrar. Son sumamente famosas, ¿no? Las fotografías, déjenme ver si aquí las tengo, las fotografías donde él muestra su cuerpo bien trabajado, ¿no? Déjenme ver, aquí lo tengo en la biografía de bueno, aquí está obviamente la famosa fotografía donde está como San Sebastián, ¿no? Todo flechado, ¿no? Donde sale también aquí con espada samurái, ¿no? Y otra por aquí hay otra donde sale en una motocicleta, ¿no? También muy provocador. Y pues bueno, esto dentro de la sociedad, ¿no? La sociedad japonesa, pues bueno, le traerá muchas críticas, sobre todo por su exhibicionismo, dirán que por su exhibicionismo, y pues sobre todo, pues por estas cosas. Como ya dijimos, la cultura japonesa tradicional, pues se destaca precisamente porque eh, hay un gran conservadurismo y sobre todo el hecho de que no se haga escándalo y no se muestre la individualidad. Entonces, Mishima sale de ese molde y tenemos este texto, El Sol y el Acero, publicado en 1967, que es un texto en el que encontramos la expresión de las muchas de las contradictorias y sutiles líneas de fuerza que configuran el complejo y singular pensamiento de Yukio Mishima, o cuando menos del personaje que quiso llegar a ser, el culto del cuerpo como trasunto y complemento del culto del espíritu, la dolorosa contradicción entre palabra y acción, la delgada y casi imperceptible frontera entre vida y muerte, realidades opuestas que a la vez se funden y complementan, y son algunos de los motivos que articulan este texto tan fulgurante como controvertido. Bueno, pues aquí de alguna manera, pues bueno, aquí Mishima plantea estas ideas junto con este librito también de 1967, 68,
que se llama Lecciones Espirituales para los Jóvenes Samuráis y otros ensayos, que son textos que hablan precisamente, pues, de qué es lo que se esperaría, ¿no? De los jóvenes japoneses, ¿no? Eh, y pues bueno, que es como una especie como de, pues como de un manual, ¿no? Precisamente lo que él esperaría de esto y también incluye, pues bueno, la sociedad de los escudos, ¿no? La Tatenokai, que es el grupo que él fundará precisamente para pasar de la palabra a la acción, donde, pues bueno, él con su propio dinero se encargará de mantener una fuerza, como se sabe, Japón no puede tener su propio ejército, o vamos a decirlo así, ejército para atacar otros países. Eso en caso de que alguien se atreva a atacar a Japón, Estados Unidos será quien lo defienda, pero Japón no puede tener, está en su constitución, Japón no puede tener ejército, ¿no? Para atacar. Pero Yukio Mishima hace un ejército privado que será, pues él lo planteará como guardaespaldas o como defensores del emperador y que pues él pagará de su propio dinero, como le dije, pagará de su propio dinero, tendrá a este grupo de 50 jóvenes, ¿no? Todos apuestos, muy bien puestos, con uniformes muy bien ajustados, ¿no? Que también pues será motivo de sorna, ¿no? Sobre todo en los medios periodísticos de Japón, donde les dirán soldaditos de juguete, ¿no? Y se burlarán de las ideas de Mishima, pero Mishima, pues bueno, además buscará que les den la preparación militar a estos jóvenes de la Tatenokai y que algunos de ellos serán los que lo acompañarán en su última, pues bueno, no aventura, sino en su última voluntad, que será pues dar o hacer un intento fallido de golpe de Estado para que pongan atención y llamar a las fuerzas militares de Japón a que se subleven y pues que echen atrás la Constitución de 1947 y se restablezca el orden imperial en Japón. Obviamente, pues esto pues será un intento fallido. El 25 de noviembre, la mañana del 25 de noviembre de 1970, Yukio Mishima dejará en su escritorio con eh, instrucciones de que se lo den a su editor la última parte de su tetralogía, una tetralogía de novelas. El último será La corrupción de un ángel, pero que formarán parte El Templo del Alba, ¿no? Caballos desbocados y Nieve de Primavera. Esas serán la tetralogía de la fertilidad, la tetralogía del mar de la fertilidad, que será, pues vamos a decirlo así, el testamento de Yukio Mishima en cuanto a su obra literaria. Entonces, ese día, en la mañana, dejará el ejemplar, dejará el original en su escritorio e irá a un cuartel militar de Japón, donde, pues bueno, tomarán como rehén a un general y lo, eh, lo tomarán como rehén y luego, pues al ver que no se suman, Mishima hará una arenga a los allí reunidos, ¿no? Que básicamente, pues muchos estaban ahí como confundidos, no sabían qué onda,
muchos le gritaban, bájate de ahí, payaso, ¿no? Y él finalmente regresará y ante este general se abrirá se abrirá el abdomen y luego uno de sus soldados, uno de los miembros del Tatenokai, tratará de cortarle la cabeza y no podrá, con un primer intento y un segundo intento, pues lo cortará la cabeza y luego él también se sacrificará. Eh, y pues bueno, ese fue el fin de Mishima, pero ya se me estaba yendo de control, precisamente que en 1970, poco antes de, de su, de su, en 1969, Yukio Mishima pues aceptará ir a un debate a la universidad con estudiantes de la Universidad de Tokio. Recientemente se dio a conocer, hace unos 3, 4 años, se hizo en Japón un documental donde se muestra este debate, ¿no? El debate donde estuvo 2 horas y media él solo, Yukio Mishima, ante una audiencia de cerca de 1,000 estudiantes en un auditorio de la Universidad de Tokio, él solo, sin guardaespaldas, se enfrentó, bueno, no se enfrentó, sino entró en debate, en un debate bastante subido, ¿no? Agitado sobre las ideas, sobre sus ideas y las ideas de los, eh, de los estudiantes japoneses, ¿no? Que eran, pues, obviamente, de izquierda. Y entonces, pues, le reclamaban, ¿no? Los estudiantes japoneses le reclamaban, ¿no? Eh, esto. Entonces, decía Mishima del debate, ¿no? Que es muy interesante verlo, ¿no? También, o sea, ver cómo, pues, Mishima había aceptado, había asumido esta visión de pasar de las palabras a las acciones. Entonces, decía Mishima, declaró, ¿no? Dice, sentí simpatía por ellos, por los estudiantes. Somos amigos separados por una valla. Nos sonreímos, pero no podemos besarnos. La posición de los Segakuren, o sea, los estudiantes y la mía es casi idéntica. Tenemos las mismas cartas sobre la mesa, pero yo tengo un comodín, el emperador. Es decir, él políticamente lo que quería Yukio Mishima era restablecer el imperio y dejar de que la sociedad y la sociedad política japonesa dejara de eh, inclinarse ante Estados Unidos y saliera nuevamente el orgullo y se restableciera el respeto a la cultura y a la sociedad japonesa. Pero pues bueno, este hecho, ¿no? Pues bueno, haber hecho este intento de golpe de Estado, ¿no? Que evidentemente no iba a prosperar, pero pues fue un acto simbólico, ¿no? De Yukio Mishima, más bien simbólico de Yukio Mishima para tratar de dejar establecido su idea, ¿no? Sus ideas, pues esto le trajo también, pues, un gran descrédito, sobre todo en la sociedad japonesa, eh, tradicionalista, curiosamente tradicionalista, que lo veía esto pues como que lo vio este intento como una vergüenza, ¿no? Algo que no se debería de eh, estar orgulloso ni de difundir. Entonces, eso trajo paradójicamente a que mientras en Japón era ignorado y no se buscaba que se conociera su obra, en Occidente fue precisamente lo contrario. Los grandes, o sea, se hicieron biografías,
los grandes, se empezó a leer su obra, se empezó a traducir, y entonces, pues aquí, bueno, uno de los primeros que reaccionaron, escritores occidentales que reaccionaron a la muerte de Mishima fue precisamente Henry Miller, con este pequeño ensayo, ¿no? Publicado aquí en México por la Universidad del Estado de México y traducida por José Vicente Anaya, ¿no? Reflexiones sobre la muerte de Mishima, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí, aquí, Henry Miller, pues trata de, bueno, cuenta, pues bueno, su experiencia, eh, eh, su experiencia con Japón, eh, y bueno, pues aquí reflexiona sobre eso. Voy a leer unos párrafos. Sí, creo que Mishima muestra una seriedad extrema en su modo de ser. Estoy tentado a pensar que esta extrema seriedad es una característica muy japonesa. Solo en los maestros Zen encuentro un verdadero sentido del humor. Es una especie de humor, agregaría, también ajeno al individuo occidental. Si lo comprendiéramos, si verdaderamente llegáramos a apreciarlo, nuestro mundo sufriría un colapso. Es importante señalar que la falta de humor conduce a la rigidez. Mishima ya estaba apagado cuando se empeñó en desarrollar su musculatura, lo que logró espléndidamente, pero lo hizo como un fin en sí mismo. También en los Estados Unidos tenemos a esos fisicoculturistas, esos hombres musculados, se ensoberbecen por las playas como pavos reales, entrenan sus cuerpos para lograr proezas extraordinarias. Algunos parecen capaces de mover montañas, pero ¿acaso mueven alguna montaña? ¿Qué fin tiene esa musculatura pasmante, esta fuerza hercúlea, esta perfección de casi un dios? ¿Es para mirarse en el espejo con orgullo y satisfacción? ¿No hay algo de afeminado y ridículo en este culto al cuerpo? Eh, Dice, si hubo algo heroico en los samuráis, los espartanos y los combatientes kamikaze, los hombres de ahora se han apropiado de esa clase de heroísmo en otros ámbitos que no son los militares, o al menos así me parece a mí. El mundo cada vez se interesa menos en los hombres que emprenden misiones peligrosas. Bueno, muy interesante reflexiones sobre la muerte de Mishima, y posteriormente pues irán apareciendo, por lo menos yo tengo aquí tres, bueno, otra autora que posteriormente le dedicará un ensayo, más que nada a la obra de Mishima, ¿no? A reflexionar sobre su obra, es este librito de Marguerite Yourcenar, ¿sí? Mishima o la visión del vacío, ¿no? Donde ella bueno, reflexiona, ¿no? Sobre eh, pone toda la agudeza, Marguerite Yourcenar pone toda la agudeza de su inteligencia al servicio de esta singular aventura humana que adivina a un tiempo próxima y extraña. Su análisis se organiza en torno a los momentos esenciales de la vida y de la obra de Mishima, el transformo biográfico y Confesiones de una máscara. Los primeros libros siguientes, El mar de la fertilidad, los años de desasosiego que impulsan a Mishima a remodelar su propio cuerpo, el trasfondo político, la acción y la obsesión del seppuku, la muerte. Un gran nombre de la literatura occidental desmenuza así en un modelo de estudio biográfico y literario los mecanismos psicológicos de un gran escritor oriental y descubre las ambiciones, los triunfos, las flaquezas, las caídas interiores y en suma el valor del torturado personaje. Bueno, muy bien, muy bueno también para entender e introducirse a la obra de Mishima. Y bueno, y aquí, pues bueno, nada más voy a comentar dos biografías. Una de Henry Scott Stokes, Vida y muerte de Yukio Mishima, que es una de las biografías más conocidas. Una biografía muy a la gringa, ¿no?
poniendo el énfasis en los aspectos escandalosos. Luego, aquí Juan Antonio Vallejo Nájera, este escritor y doctor, ¿no? Psiquiatra español, pues hará también su análisis, ¿no? Mishima o el placer de morir, eh, tratando de explicar un poco desde el punto de vista de la psiquiatría, del psicoanálisis. Miren, aquí estas son las fotos. Aquí trae la foto donde está con la moto, ¿no? Bastante. Y hablar, pues bueno, de los elementos psicológicos de la vida de Yukio Mishima. Y esta otra, que pues bueno, para mí es una de las mejorcitas, donde habla de la biografía de John Nathan Mishima, una biografía, ¿no? Donde pues bueno, va analizando y va contando acerca de su vida y de su obra. También muy buena esta biografía. Y últimamente pues han aparecido algunos libritos, ¿no? De algunos autores contemporáneos de Mishima, últimas palabras de Yukio Mishima, que son un, un par de entrevistas, ¿no? La entrevista de Furubashi, últimas palabras. Mishima recoge dos de las entrevistas más completas concedidas por el autor, ambas realizadas por dos de los más conocidos y prestigiosos críticos literarios japoneses. La entrevista de Furubayashi es la última que concedió Mishima días antes de su suicidio. Y la de Kobayashi se llevó a cabo cuando a sus 32 años Mishima ya era el escritor más leído en Japón y el de mayor producción internacional. Y aquí está de este libro de Shintaro Ishihara, El eclipse de Yukio Mishima, ¿no? Que habla sobre, es un retrato íntimo y personal del autor que revolucionó la letra nipona. Ishihara aborda la compleja personalidad de quien fue su maestro y protector, analizando la persona y el personaje a través de su obra, sus espejismos y su patológico culto al cuerpo. Bueno, también muy bueno, un retrato muy cercano de otro autor que fue su contemporáneo. Y pues bueno, también hay que mencionar, pues por lo menos una película, ¿no? Que es una especie de homenaje y acercamiento de Hollywood, ¿no? Hacia Mishima, que es esta película Mishima, Una vida en cuatro capítulos, que pues bueno, en su momento pues no tuvo mayor éxito, pero que posteriormente pues sería considerada pues muy valiosa, ¿no? Sería reconsiderada y sería revalorada. Una película dirigida por Paul Schrader, este guionista y también director, ¿no? Sobre todo famoso por el guión de Taxi Driver, y que fue producida por Francis Ford Coppola y George Lucas, curiosamente, ¿no? Que le dieron el dinero para que hiciera esta película que es, de alguna manera, pues bueno, es tomar o retomar basándose en algunos episodios de las obras de Mishima y de la vida de Mishima para hacer una especie como de retrato onírico de la vida y de la obra de Yukio Mishima. No está tan bien, o sea, no está tan bien lograda, pero es es una película que se deja ver, y que sobre todo también pues es porque trae el soundtrack de este autor, ay Dios, se me va el nombre, la película de Paul Schrader, que trae música de Philip Glass, ¿eh? De Philip Glass, que bueno, pues también se puede escuchar, que también es muy bueno el soundtrack, pero pues bueno, ese es esta cuestión. Bueno, pues llegamos así al final de nuestra charla en esta ocasión, que pues hemos hecho un repaso pues muy rápido
acerca de la vida y de la obra de Yukio Mishima, que sobre todo, pues, de lo que se trata es de motivar e impulsarlos a que lean sus obras, a que conozcan sus obras y conozcan sobre todo el entorno en el cual se desarrolló la vida y la obra de este autor, eh, particular y muy singular dentro de la historia de la literatura mundial y sobre todo japonesa, ¿no? Sobre todo porque, pues bueno, este escándalo acerca de su suicidio público, pues bueno, pues ha llamado más la atención del público, pero esperemos que ese hasta cierto punto morbo acerca de de este escritor llame la atención sobre la importancia de su obra, ¿no? De la importancia de una obra que afortunadamente está siendo difundida, publicada en español y que se puede conseguir. Entonces, pues es bastante amplia. Yo les he aquí mostrado algunos de los ejemplares que, bueno, a lo largo pues, de mi vida como lector, pues he ido atesorando, pero también ustedes pueden irse acercando, ¿no? Y los pueden leer y conseguir pues, de todas las maneras que sean posibles, ¿no? Pero sobre todo hay que acercarse a los autores, hay que acercarse a los libros y espero que les haya sido de interés y les sea de utilidad el compartir esta historia, esta vida y obra de uno de los grandes escritores del siglo XX, que fue Yukio Mishima. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos aquellos que hayan llegado hasta el final de esta edición de estas charlas sobre libros, cine y cultura. Y pues les agradezco nuevamente su atención. Por favor, si les ha gustado y si les gustan, también pueden ver las demás charlas que hemos tenido sobre autores mexicanos y extranjeros. Aquí no hay restricción alguna. Vamos a ir analizando a lo largo de todo este tiempo, vamos a ir abordando a diferentes autores, tanto nacionales como extranjeros. Y pues bueno, los invitamos a que nos sigan y sobre todo también, ahora que ya lo hemos abierto, a que nos apoyen con sus aportaciones a través de Patreon. Por mí hasta el momento, pues bueno, es lo que estamos y pues les agradezco mucho. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.